Algunas cantidades en física no solo tienen magnitud, también poseen dirección. Dichas cantidades nosotros las representamos por entes matemáticos llamados vectores. Desde la antigüedad hasta nuestros días, el hombre de ciencia siempre ha querido explicarlo todo, mediante palabras y mediante el lenguaje de las matemáticas. Y entre uno de los tantos dilemas que obtuvo o que tuvo en su momento era explicar la posición, la velocidad y aceleración de un determinado cuerpo. Si te detienes a observar el vuelo de un ave, te das cuenta que éste posee una determinada velocidad en una dirección. Si sostienes una flecha y un arco, te das cuenta que tienes que imprimirle una determinada velocidad y una dirección para que llegue al objetivo al que tú quieres apuntar. Si te encuentras en la orilla de un lago y ves un bote a una distancia de ti, observas que este tiene una distancia hacia ti y a su vez está a una dirección. Así como la velocidad, la aceleración y la posición son magnitudes vectoriales, también tenemos otras, que son la fuerza. También en el campo de la electricidad encontramos el campo eléctrico, el campo electromagnético, entre otros. Todas estas son magnitudes vectoriales, expresadas en números y a su vez una dirección. Todas estas las vamos a representar por vectores. La clase del día de hoy vamos a ver el tema de análisis vectorial. Para entender bien este tema es necesario comprender correctamente el concepto de vector. Los ajedrecistas poseen una forma de indicar y saber exactamente dónde está la ubicación de una pieza mediante una combinación de letras y números. Por ejemplo, H1, F3. Esta combinación de letras y números me indica exactamente la posición de una pieza en un tablero de ajedrez. Al igual que los ajedrecistas, nosotros también en la física poseemos una forma matemática de indicar exactamente la posición de cualquier objeto en un determinado sistema de coordenadas. Pero para eso es necesario definir nuestro sistema de coordenadas. Definimos un eje X, un eje horizontal X y un eje vertical Y. Ponemos un punto en una ubicación cualquiera. Ahora nosotros, para determinar exactamente la posición de este punto, es necesario conocer algunas cosas. Para conocer la posición de este objeto, es necesario tener un marco de referencia. Este objeto está en una posición respecto a ¿dónde? Respecto a nuestro marco de referencia. Y en este caso en particular, nuestro marco de referencia está determinado por el origen de las coordenadas, que no es más que la intersección del eje X con el eje Y. Desde mi marco de referencia, que es el origen de las coordenadas, trazo una línea en forma de flecha hacia mi objeto, hacia este punto en particular. Esta línea, esta flecha, es conocida como vector, o la conocemos como vector. Nosotros la podemos definir de esta forma. A. Esto se lee como vector A, una letra más una flecha encima. Se conoce como vector A. Se representa de esta manera un vector. Este vector tiene una medida, que la conocemos como su módulo, pero a su vez tiene una dirección. Y esta dirección está definida entre el vector y el eje horizontal positivo. Puede ser un ángulo θ. Este ángulo θ me indica la dirección del vector. Este vector posee un módulo o una medida y un ángulo o una dirección. Este vector a su vez tiene un componente en el eje X, como una sombra proyectada en el eje X. Lo vamos a definir como X minúscula. Y a su vez tiene una sombra en el eje Y. Lo vamos a denominar como Y minúscula. Entonces, de acuerdo al gráfico, podemos deducir que esta distancia de aquí a aquí a este punto es X. Y esta otra distancia es Y minúscula. Entonces,
Como indicamos o como mencionamos anteriormente, ¿cómo leíamos el vector? De esta manera. Se lee vector A. Esta notación me indica que es un vector A. Y el módulo lo indico de esta manera. Esta expresión me indica el módulo o la medida de un determinado vector. En este caso es el vector A. Bien, analizando el gráfico te das cuenta, o nosotros nos podemos dar cuenta, que este es un triángulo rectángulo. En acá existe 90 grados. Entonces, nosotros recurrimos al teorema de Pitágoras. Este me indica que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma al cuadrado del cateto opuesto más el cateto adyacente, también al cuadrado. ¿Cómo lo podemos definir? De esta manera. A al cuadrado, quiere decir la medida del vector al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual al cateto adyacente al cuadrado, x al cuadrado, más el cateto opuesto al cuadrado, y al cuadrado. Bien, hasta ahí estamos correctamente. Aplico raíz al cuadrado en ambos lados. Me queda que el módulo de A es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Lo puedo expresar de la siguiente manera. Bien, esta sería una fórmula, una forma para hallar la medida de este vector. Si hablamos de dirección, mencionamos anteriormente que la dirección es el ángulo del vector con el eje horizontal positivo. Lo definimos acá como θ. Si nosotros recordamos la trigonometría básica, podemos concluir o sabemos, tenemos una verdad, que la tangente de este ángulo es igual al cateto opuesto, que es y, entre el cateto adyacente, que es x. ¿Lo podemos definir de esta forma? Sí. Si yo quiero solamente saber el ángulo, podría aplicar tangente a la menos 1 aquí, tangente a la menos 1 aquí. Podría definir acá como que el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de y entre x. De esta manera yo puedo hallar, con estas dos fórmulas puedo hallar la medida del vector y la dirección del mismo. Para que quede un poco claro, es necesario recurrir a un ejemplo. Tenemos nuestro sistema de referencia. Primero expresamos nuestro sistema de coordenadas definido por un eje horizontal x y un eje vertical y. Tenemos un vector cualquiera yendo hasta un determinado punto. Este vector lo vamos a llamar como vector A. Este vector posee un ángulo con el eje horizontal positivo, un ángulo θ. A su vez, tiene una componente en el eje x que está definido aquí como raíz de 3, con medida raíz de 3, y una componente en el eje y que tiene un valor igual a 1. Nos pide hallar el módulo y la dirección del vector. Nosotros, ¿qué entendemos? El módulo es la medida del vector y la dirección es el ángulo. Nos pide hallar la medida del vector y el ángulo. Para hallar la medida del vector recurrimos a esta fórmula, donde el módulo de A es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, componente en x en el eje x y componente en el eje y. ¿Cuál es la componente en el eje x? Es raíz de 3 y en el eje y es 1. Reemplazamos estos valores. Nos quedaría de esta manera: raíz de 3 al cuadrado es 3 más raíz de 1 es 1, 3 más 1 es 4, raíz de 4 es 2. Entonces tengo que la medida de este vector es 2, o el módulo del vector es 2. Bien, ahora quiero hallar el ángulo. El ángulo voy a recurrir a esta fórmula, que es tangente a la menos 1 de y sobre x. ¿Cuál es el valor de y? Es 1 y el valor de x es raíz de 3. Reemplazo estos valores. Al efectuar estos valores en una calculadora, me queda que el ángulo es igual a 30 grados. Entonces, en este caso, tengo la medida del vector, a su vez,
tengo el ángulo. Puedo representar este vector con la medida y con el ángulo. ¿De qué forma? De esta manera, donde la primera componente me indica el módulo y la segunda me indica la dirección de este vector. Esta es la representación polar de un vector. Estamos representando polarmente un vector. Lo estamos expresando de una forma matemática. Ahora vamos a ver la representación cartesiana. Vamos a ver ahora la representación cartesiana de un vector. Definimos nuestro eje X, nuestro eje vertical Y tenemos un vector. Si te das cuenta aquí, este vector no tiene su origen en el origen de coordenadas, valga la redundancia. Está en cualquier lugar del plano cartesiano, donde su punto inicial lo podemos definir como n, m, y su punto final como n. Este vector, en este punto, tiene una componente en el eje X. Lo podemos denominar como x sub 1. Y aquí tiene una componente en el eje X también, en el punto final. Lo vamos a denominar como x sub 2. A su vez, tiene una componente en el eje Y, en el punto inicial. Lo vamos a denominar como y sub 1. Y en el punto final, igual. Lo vamos a denominar como y sub 2. Este vector también posee una dirección. Y esta dirección está definida entre el vector y el eje horizontal positivo. Bien. Esta es mi dirección del vector. Entonces nosotros entendemos que este valor de aquí, esta medida es igual a x sub 2 menos x sub 1. X sub 2 menos x sub 1. Y esta medida de aquí es y sub 2 menos y sub 1. Hasta ahí está todo correcto. Hemos analizado bien el sistema. También podemos decir algo, que este punto de acá, que es el punto inicial, ¿cómo podría definirlo yo en el plano cartesiano? Este punto M, o este punto de aquí que estoy señalando, es el punto x sub 1, y sub 1. Entonces puedo decir que el punto M es igual a x sub 1, y sub 1. Entonces el punto 2 es el punto 2, el punto N, está definido como x sub 2, y sub 2. Bien, ahora si yo quiero hallar este vector, se puede expresar de esta manera. Se lee vector mn, que está yendo en dirección de m hacia n. Para yo hallar la medida de este vector, puedo hacer esto: restar el punto final menos el punto inicial, n menos n. Al realizar esta operación, reemplazo los valores, me queda esto. Resto miembro a miembro, x sub 2 menos x sub 1, coma, y sub 2 menos y sub 1. Me queda esta expresión. Mi vector mn está definido por dos componentes, componente en x y componente en y, separados por una coma. Bien. Ahora puedo emplear el teorema de Pitágoras para encontrar el módulo de este vector. Como vimos anteriormente, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma algebraica del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Quedaría definido de esta manera. Al yo realizar raíz cuadrada de ambos miembros, me quedaría la siguiente forma. Esta expresión me indica la medida del vector mn. También sabemos algo, que la tangente de este ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Bien, queda definido de esta manera. Quiero hallar el ángulo, bien, de espejo, me quedaría de esta forma. Esta es mi expresión para encontrar el ángulo de este vector. Y esta es mi expresión para encontrar la medida de este vector. Tengo la medida y tengo el ángulo. Tengo mi vector representado de manera polar. Bien, para entender mejor este concepto es necesario recurrir a un ejemplo de aplicación.
nos indica hallar el vector, el módulo y la dirección del vector AB si el punto A es menos 2,0 y el punto B es 1,4. Trazo mi eje horizontal, X, y trazo mi eje vertical, Y. Encuentro los puntos 1 y el punto menos 2. También encuentro mi otro punto definido en el eje Y como 4. Primero encuentro el punto menos 2,0. Menos 2,0 o menos 2,0 está por aquí más o menos. Es el punto menos 2,0, que es el punto A. Y el punto B es 1,4 en esta posición. Para yo hallar el vector AB tiene que ir desde el punto A hasta el punto B, desde este punto hasta el punto B, desde el punto A hasta el punto B, de esta manera. Este es mi vector AB. Este a su vez tiene una dirección que está definida por un ángulo θ. Para yo hallar el módulo de este vector tengo que emplear lo aprendido hace un momento, que el vector es igual al punto final menos punto inicial. El punto final es 1,4 menos el punto inicial menos 2,0. Bien, correcto. Yo realizo esta operación miembro a miembro, me queda de la siguiente manera: 1 menos menos 2, 4 menos 0. 1 menos menos 2 es 3 y 4 menos 0 es 4. Me queda de la siguiente manera: 3,4, donde la primera componente 3 está definido en el eje X y la segunda 4 está definido en el eje Y. Bien, esta es mi representación cartesiana del vector, de mi vector AB en este caso. Ahora yo quiero encontrar el módulo de este vector o la medida de este vector. Entonces recurro a las fórmulas anteriores ya vistas, donde me indica que el módulo del vector AB o el módulo del vector es igual a la raíz cuadrada de la componente en el eje X al cuadrado más la componente en el eje Y al cuadrado. ¿Cuál es la componente en el eje X? Es 3 y en el eje Y es 4. Me quedaría de esta forma: el módulo del vector AB es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado 9 más 4 al cuadrado, que es 16, sería 25. Raíz cuadrada de 25, el valor es igual a 5. La medida de este vector es 5, o el módulo de este vector es 5. Para yo hallar la dirección tengo que recurrir a lo visto anteriormente, que la tangente de este ángulo o la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, o a la componente en el eje Y entre la componente en el eje X. ¿Cuál es la componente en el eje Y? 4, y la componente en el eje X es 3. De esta manera. Yo lo puedo expresar de esta forma: si quiero hallar exactamente el ángulo es igual al tangente a la menos 1 de 4 sobre 3. Si yo efectúo esta operación en una calculadora, me sale que el resultado es 53 grados. De acá yo tengo ya dos datos que me pueden servir para mi representación polar. Tengo mi notación polar. Mi notación polar es este vector AB. Yo lo puedo definir como el módulo, el ángulo, de esta manera. A su vez tiene su representación cartesiana, y su representación cartesiana no es más que su componente en el eje X y su componente en el eje Y. 3,4 o 3,4. Esta es mi notación polar y esta es mi representación cartesiana. De estas dos maneras yo indico cómo está expresado un vector de una forma matemática. Sigamos. Vamos a continuar con las operaciones con vectores. Si hablamos de suma de vectores, no es igual a la suma aritmética en los números reales. Tiene diferentes formas de notación, pero si hablamos de vectores colineales y paralelos, se cumple la suma aritmética, como en el campo de los números reales. ¿Cómo es un vector colineal o paralelo? Tenemos una línea. Un vector colineal quiere decir son vectores que están en la misma línea de acción. Por ejemplo, en este caso tenemos un vector A
un vector B y un vector C, donde esto me indica la medida del vector A es 4, del vector B es 3 y del vector C también es 3. Quiero la resultante de este sistema de vectores. La resultante no es más que sumar A más B más C. También hay que tener en cuenta esto: los que están yendo en dirección hacia la derecha son positivos y los que están yendo a la izquierda son, por lo general, son negativos. Bien, entonces yo reemplazo: A es igual a 4, B es igual a 3 y C es igual a 3, pero C está yendo en dirección hacia la izquierda, es negativo, sería menos 3. Me quedaría de esta forma: A es igual a 4, B es igual a 3 y C, como está yendo en dirección negativa, es menos 3. Al resolver yo esto, tengo que la resultante de este sistema de vectores es igual a 4. Bien, hay que entender que esta suma aritmética empleada en los números reales se puede llevar a los vectores solamente cuando son vectores colineales y paralelos. Bien, los vectores paralelos: un vector que está yendo en la misma dirección, de repente no está en la misma línea de acción, pero está en la misma, yendo en la misma dirección. ¿Correcto? Bien. Pero ¿qué hago cuando no son vectores colineales o paralelos? ¿Cómo encuentro la suma? Para estos vectores que no son colineales y paralelos, tenemos diferentes métodos. Uno de ellos es el método del paralelogramo, donde podemos observar: tengo un vector A, tengo un vector B. Entre estos dos existe un ángulo definido como θ. ¿Cuál será la suma de estos dos vectores? Para yo hallar la suma de estos dos vectores, trazo una paralela al vector B, en este caso. Después trazo una paralela al vector A. El punto donde estos intersectan es mi punto final, y mi punto inicial sería aquí. Trazo desde mi punto inicial hasta mi punto final una flecha definida como un vector. Esta es mi suma. Esta es la suma de mis dos vectores A y B. Lo voy a definir como R. R es el resultado o la resultante de mis vectores A y B. Pero ¿cómo hago yo para encontrar la medida de este vector? Bueno, para encontrar la medida de este vector voy a recurrir a mi fórmula de la ley de cosenos, donde me dice que la medida de este vector es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de uno más el cuadrado del otro, más 2 veces el primero por el segundo por el coseno del ángulo entre ambos vectores. Esta es mi fórmula que voy a aplicar, conocida como ley de cosenos. Otro método que vamos a ver es el método del triángulo. En este método del triángulo lo vamos a explicar gráficamente. Tengo mi vector A y tengo mi vector B. ¿Cuál es la resultante entre mi vector A y B? Yo encuentro acá el punto de inicio. Se desplaza hasta aquí y después se desplaza hasta aquí. Punto inicial y punto final. Trazo mi vector, que esta sería mi resultante. La resultante del vector A y B es este vector rojo. Solamente este vector rojo. Hablemos un poco de máxima y mínima resultante. Trazamos un eje horizontal, una línea horizontal, nuestros dos vectores A y vector B. Tenemos los valores de los vectores. Vector A vale 4, vector B vale 3. La resultante máxima es igual a la suma aritmética de estos dos vectores. También es la resultante máxima se define cuando estos dos vectores forman entre sí un ángulo de 0 grados. ¿Y la resultante mínima cuál será? Pues la diferencia de estos dos vectores. También cuando estos dos vectores forman entre sí un ángulo de 180 grados. Para nuestro caso en particular, ¿cuál sería nuestra resultante máxima? Sería 4 más 3, sería 7. Y la resultante mínima sería 4 menos 3 igual a 1. Bien. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de aplicación para reforzar los conocimientos que hemos adquirido hasta el momento. Vemos el problema número 1. Me indica hallar el módulo del vector A más B. Veo aquí vector A
más b. Puedo aplicar acá el teorema o el método del triángulo, ¿verdad? Desde mi punto inicial se desplaza hasta aquí y llega hasta aquí. Punto inicial al punto final. Trazo un vector. Este es mi vector resultante de la suma de a más b. Ahora, si nos damos cuenta de algo, me pide hallar el módulo, la medida. Puedo expresarlo de esta forma. Medida del resultado es igual a la medida de a, el vector a más el vector b. Entonces, este vector tiene sus componentes en el eje x, cual es 4, y en el eje y es 3. Bien, para hallar yo el módulo, puedo expresar como que es igual a la raíz cuadrada de componente en el eje x al cuadrado más el componente en el eje y al cuadrado. En mi caso en particular, componente en el eje x 4 y componente en el eje y 3. Al realizar esta operación encuentro que la resultante es 5. El módulo es 5, la medida. Bien, pasamos al problema número 2, que me dice hallar el módulo del vector resultante. Cuando me pide hallar el módulo del vector resultante, no hago más que decir que me pide de este sistema de vectores la suma de a más b más c más d. Esto es mi módulo del vector resultante. Ahora yo puedo en este caso asociar los términos. Puedo poner de esta forma a más b más c más d. Bien, ahora me voy al gráfico. A más b, punto inicial al punto final. Bien, ¿no me quedaría esto? Claro, este vector que es 5, ¿verdad? 3 y 2, 5. Ahora me voy a C y D, punto inicial, punto final, 3, ¿verdad? AB vale 5 y CD vale 3. Bien, AB vale 5 y CD vale 3. La resultante de estos dos es 8. La resultante de este sistema de vectores es 8. Pasemos con más ejemplos para ver la aplicación de lo aprendido. Nos indica en la figura mostrada el módulo de los vectores A es 5 y B es 6. Determine el módulo del vector A más B. Bien, tengo un vector A que tiene una dirección de 83 grados y un vector B que tiene una dirección de 30 grados. Para resolver esto, ¿qué hago? Bueno, puedo llevar este vector hasta aquí, ¿verdad? De esta manera. Puedo llevar este vector ahí, justo donde empieza el otro vector, ahí. Para yo hallar el ángulo que se forma entre estos dos, no es más que restar 83 menos 30 grados. Y 83 menos 30 grados es 53 grados. Quiero hallar la suma de estos dos vectores, pero estos dos vectores no son colineales ni paralelos, entonces empleo el método del paralelogramo, donde trazo una línea paralela al vector A y una línea paralela al vector B. El punto donde se intersectan es mi punto final y este es mi punto inicial. Trazo un vector hasta ahí. Esta es la resultante del vector A y B. Bien, quiero hallar el módulo del vector. Para hallar el módulo del vector no hago más que recurrir a la fórmula de la ley de cosenos. Bien, ¿dónde reemplazo los valores? A es igual a 5 y B es igual a 6. Lo reemplazo en toda esta ecuación, me quedaría de esta manera. Y el ángulo también es 53 grados. Al yo seguir desarrollando, me quedaría de la siguiente manera. Al efectuar esta operación, encuentro que la resultante de este sistema de vectores es igual a 9.85. Bien. Siguiente ejemplo. Nos indica, se muestra un conjunto de vectores, sabiendo que el segmento AB es igual al segmento BC y el módulo del vector C de este vector es igual a 2 centímetros. Determine el módulo del vector resultante. Ya sabemos que cuando me pide eso y tenemos un conjunto de vectores, el módulo del vector resultante no es más que la suma de A más B más C o la suma de los diferentes vectores que están incluidos en el sistema. Bien, para yo hallar este ejercicio lo puedo hacer de diferentes maneras, pero lo voy a hacer de una forma gráfica. Puedo trazar una paralela al vector A, puedo trazar una paralela al vector B.
Bien, lo vamos a ver gráficamente. Tenemos mi vector A, mi vector C y mi vector B. Trazo una paralela al vector A, una paralela al vector B. Y este punto va a venir este es mi punto de intersección, que es mi punto final, y mi punto inicial va a venir hasta aquí. Pero me indica el problema que el segmento AB es igual al segmento BC, aquí. Y es donde se intersecta todo este vector grande de aquí. Cuando eso ocurre, este valor, este vector, es igual al vector de acá arriba. O este valor es igual al valor de acá arriba, C. Bien, entonces, ¿qué sabemos acá gráficamente? Sabemos que A, si traslado el B aquí, me quedaría que A más B es igual a 2C. A más B es igual a 2C. Bien, gráficamente. Entonces, la resultante, me piden, la resultante es A más B más C. Y yo sé que A más B es todo esto de aquí, que es 2C. Me quedaría de la siguiente manera, 2C más C. La resultante no es más que el valor de 3C. Pero acá me indica que el módulo del vector C es 2 centímetros. Lo reemplazo y encuentro que el módulo del vector resultante es igual a 6 centímetros. Bien, hoy vimos la primera parte del análisis vectorial. Vimos algunos métodos y una forma de expresar los vectores. En la siguiente clase vamos a ver la segunda parte de este tema de análisis vectorial, donde tocaremos temas como vectores unitarios, otros métodos que están por ahí, que es necesario también saberlos, y demás. Esta fue la clase del día de hoy. Un saludo para todos, y esto es Tesla Labs. Nos vemos en la siguiente clase.